Shalom familia de Ben Ezer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Entremos ahora al comentario número 2 de la Parashá Vayikra. Aún estamos en el capítulo 1, versículo 2, donde el versículo nos dice: Diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Clases de ofrendas. Por lo general, la Torá se refiere a una persona que ofrenda un sacrificio como ish, en hebreo, varón. Nuestro versículo, sin embargo, emplea Adán, nombre del ser humano en general, del primer hombre en particular, para implicar que de la misma manera que Adán no utilizó animales robados como ofrendas, puesto que el mundo todo le pertenecía, así tampoco nadie debe servir a Dios con algo que haya sido adquirido de manera deshonesta, dice Rashi. Decíamos entonces en el comentario anterior que el lexema de la palabra korban, ofrenda, es acercarse, debido a que una ofrenda es la manera de acercarnos a Dios, elevándonos, dice Rabbi Hirsch. Por tal razón, el vocablo sacrificio, como comúnmente se le traduce, captura la esencia de esta idea. Ahora, en toda la Torá, cuando a ofrenda se refiere, solo se emplea el tetragramatón o nombre de 4 letras de Dios, el que lleva su atributo de misericordia, y nunca el nombre de Elohim, que connota su atributo de justicia, señala el Sifrá. Ello se debe a que los antiguos idólatras creían que eran necesarios sacrificios animales para aplacar la ira de dioses vengativos y sedientos de sangre. Sin embargo, esto se contrapone plenamente a la creencia judía, pues la Torá nos enseña que las ofrendas constituyen medios para acercarnos a Hashem, el Dios misericordioso, concluye Rabbi Hirsch. La raíz de la palabra traer una ofrenda en el idioma hebreo es la misma que la palabra cercanía, que es el término karob, acercarse. Tal como se indicó en párrafos previos, cerca y lejos son distancias no necesariamente medidas en metros o millas. Las personas pueden estar muy cerca aún cuando están en dos lugares del mundo y pueden estar muy distantes aún si se sientan juntas en un autobús o si viven en la misma casa. La espiritualidad del Bet HaMikdash creó una cercanía palpable que cada persona sentía al traer las ofrendas. El reino físico está dividido en 4 partes: mineral, orgánico, animal y el hombre. El mundo mineral está desprovisto de vida, crecimiento y movimiento. El mundo orgánico es el que crece y está activo. El mundo animal de instinto y conocimiento. Y el mundo del hombre es el locutor. Es el poder del intelecto y la razón. El propósito de los korbanot, ofrendas, es acercar a todas estas partes de la creación y elevarlas. Cuando un animal era ofrecido o acercado, esto acercaba entonces a toda la vida animal en el mundo. Similarmente, la ofrenda de los menajot y de los nesajim, ofrendas de harina y de libaciones de vino, acercaban toda vida orgánica, y con cada ofrenda tenía que haber sal, que es la representación del mundo mineral, que eleva y acercaba a la vida inorgánica. En el versículo nombrado, la expresión un hombre entre ustedes traerá una ofrenda puede entonces significar también un hombre traerá una ofrenda en sí mismo. El hombre mismo se ofrece, acercándose, poniendo su alma en su ofrenda. Hoy, que no tenemos la cercanía con Dios que el Bet Hamidas nos daba, tenemos un sustituto, la oración o plegaria. Cuando desbordamos nuestro corazón en la oración,
Cuando nos ofrecemos nosotros mismos a Hashem, acercamos al mundo junto con nosotros a nuestro Padre en los cielos, dice Rabí Shlomo y Yosef Sevim. Ahora, del Pasuk 2 en adelante se especificarán los tipos de ofrendas que deberán y que habrán de ser llevadas a Hashem al Mishkan y subsecuentemente al templo en Jerusalén. Estas ofrendas tenían por base la adoración al Creador. Existían sacrificios de agradecimiento, de perdón, para las festividades, para diferentes ocasiones y situaciones se podían traer un corbán. La parashá detallará los 5 principales korbanot, sacrificios, que podían ser ofrecidos por una persona. Estos son, primero, Olá, que es la primera categoría en este registro. Es la ofrenda consumida por el fuego en el Mizbea, altar. 2. Minja significa lealtad u obsequio. Es una ofrenda vegetal. 3. Selamim, ofrendas de paz, un medio de expresar agradecimiento a Dios en ocasiones de regocijo. 4. Hatat, ofrenda por el pecado, una expiación por ciertos pecados cometidos sin intención por un individuo, incluso el Cohen Gadol, sumo sacerdote, y el rey y el Sanedrín, suprema corte, en su totalidad. Ahora, de este korbanot hatat también se desprende el korban olé veyoret. Es un tipo especial de ofrenda por pecado que varía de acuerdo con la riqueza del pecador. Es requerido para las siguientes transgresiones. Primero, jurar en falso. Y dos, entrar en el Bet HaMikdash o comer kodashim, es decir, cosas sagradas mientras está en estado de tumá, impureza. Y tercero, dejar sin cumplir una promesa. Volviendo al número de Korbanot, entramos al punto 5 y es el Asham, es decir, ofrendas por culpa. Esta era ofrecida como parte de una penitencia requerida por ciertos actos impropios, tales como uso no intencional de propiedad apartada para Hashem, Kodashim, retención de propiedad ajena por un falso juramento. Ahora, la Olá y la Minja son hermanos y el Hatat y el Asham son hermanos también. Cuando decimos hermanos es porque nos son ofrendados por motivos muy similares y se parecen entre ellos. 5 también eran los tipos de animales que podían ser llevados como sacrificios. Estos son los vacunos, caprinos, ovinos, tórtolas y pichones de paloma. Como vemos, estas especies pertenecen a los animales domésticos. Los peces no se llevaban como sacrificio. Los peces no son requeridos. Ahora, ¿por qué los peces no son requeridos? En ello existe una simbología y a través de esta intentaremos entonces dilucidarla. Explican los sabios judíos que los mamíferos aluden a aquellos que nosotros cuya naturaleza animal está relativamente acentuada. En uno de los discursos hasídicos encontramos que el alma animal alude al mismo, que todo su interés es correr detrás del materialismo, como un animal cuyo único interés es comer, dormir y todos los demás asuntos físicos y materiales. Las aves, debido a que pueden volar, aluden a los hombres que están menos atados a la tierra, es decir, que viven una vida más intelectual y pueden, por lo tanto, volar por encima de la existencia puramente animal. Sin embargo, tal como las aves necesitan reposar periódicamente del vuelo, el intelecto humano está limitado por la naturaleza. Por lo tanto, aves y mamíferos son empleados para el sacrificio, dado que tanto nuestra naturaleza animal como nuestro intelecto necesitan ser corregidos, refinados y elevados espiritualmente. En cambio, los peces, que deben permanecer constantemente en el agua, aluden a aquellos que se han refinado tanto que permanecen siempre conectados al Todopoderoso, nadando constantemente en las corrientes de la conciencia divina. Dado que el lado divino de nuestra personalidad no necesita la elevación que requiere nuestro lado animal, los peces no son considerados para el sacrificio.
Concluimos entonces con esto que algunos de nosotros quizás vivamos nuestra vida caminando, otros volando y otros, lo más consagrados, nadando en los asuntos espirituales. Ahora, los sabios de la Torá enseñan que el mundo reposa sobre tres grandes columnas espirituales que son, primero, la Torá, su estudio y cumplimiento; dos, los servicios del templo o abodá; y tres, el amor al prójimo. Estas tres fuerzas espirituales aseguran la existencia del universo. Así pues, los sacrificios en sí mismos evocan la satisfacción de Akadosh Baruj Hu, uniendo este mundo con las esferas sagradas del mundo superior. Estos, los sacrificios, traerían a Israel resplandor y riquezas y bendiciones. Traer una ofrenda significa entonces conectar las cosas apropiadamente. No obstante, cuando las ofrendas que llevan los israelitas se alejaron de su verdadero sentido, los profetas proclamaron que de inmediato que no era esto lo que Hashem deseaba, sino el conocimiento de él, por- porque favor deseo en vez de sacrificio y conocer a Dios en vez de holocaustos. Oseas 6:6. En el libro de Shemuel leemos, entonces Samuel dijo: ¿acaso es deseo preferente para el Eterno los holocaustos y sacrificios como el obedecer el orden del Eterno? He aquí el oír es preferible que la ofrenda y prestar atención que el cebo de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando un hombre corrige sus acciones a través de las ofrendas, todo está perfumado, se acerca y se conecta aún con otro en una perfecta unidad. Todos los korbanot debían ser ofrendados por un Cohen y únicamente en el Bet HaMikdash. Por otro lado, es probable que todos estos ceremoniales, según algunos sabios, no se realicen en la era mesiánica, porque el Mashiach traerá una nueva Torá, es decir, no otra Torá, sino la misma dada a Moshe, pero bajo su interpretación, en el nivel que no es posible comprender hoy en día. En los escritos apostólicos encontramos una puntual crítica sobre una clase de corbán, porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o a madre, de cierto morirá. Pero vosotros usáis el principio de Selveal Taashem. Y entonces, al enseñar que si un hombre dice al padre o a la madre: todo el dinero que pudiese usar para ayudarte, te lo he prometido como corbán, ya no le mandáis nada más a favor del padre o la madre, invalidando la Torá de Elohim con vuestras propias opiniones que habéis transmitido, y como éstas hacéis muchas otras cosas semejantes. Marcos capítulo 7, versículo 10 al 13 del Código Real. Aquí el ejercicio del Corbán, siendo una misbah de lo alto, en la práctica de fariseos de la escuela de Shammai, deja de ser un ejercicio sagrado para convertirse en un acto simple de obtención de mérito ante Hashem, dejando que en el desamparo y en la necesidad a los padres. Toda ofrenda agrada a Dios, ciertamente. Sin embargo, Rabí Yeshua está descalificando la actitud del donante por desatender las necesidades de los padres, lo cual es un agravio a las perfectas enseñanzas de la Torá. Ofrendas de ascensión. Hola. Capítulo 1, versículo 3 de Levítico. Si su ofrenda fuese un sacrificio hola, vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hashem. ¿Qué es lo que hace que la persona sea superior al animal? El animal también tiene aliento, pero solamente cuando la persona utiliza el aliento de su boca con santidad en Torah y Misbot se vuelve superior al animal. Esta es la única razón por la cual la persona es digna de ser llamada hombre, y quien no lo hace se coloca a sí mismo en el nivel de un animal, dice la Torá de David. Hola significa literalmente ascender. Puede ser asociado con los pensamientos de la persona que asciende de una manera arrogante. Nuestros sabios comparan la arrogancia con la idolatría. Es común que en un momento u otro la mente del individuo se distraiga durante la plegaria,
Este estado se equipara con la idolatría en el hecho de que la persona cae de un estado anterior de cercanía a Dios y su mente queda ocupada con temas materiales y egoístas. Su rectificación es llevar un olá o su equivalente conceptual. El esfuerzo que hace para llevar el sacrificio en aras de Dios la ayuda a disolver su arrogancia y volver a Dios, dice el Lukitei Moharam. Existían varias clases de korbanot, más de 70 en total. Cada cual era ofrecido por un motivo u objetivo distinto, y cada uno tenía sus disposiciones y requisitos correspondientes. El sentido y el propósito esencial de estos servicios rituales era para mantener y afianzar el vínculo vital entre los israelitas y Dios, logrando mediante una constante comunicación espiritual con el santuario y su principal funcionario, el Cohen. En toda ocasión era el Cohen quien recibía y atendía al ofrendante, sirviéndole de guía espiritual y asesor confidente en cada circunstancia de su existencia. ¿Qué enseñaban los sacrificios al pueblo? 1. Al requerir animales perfectos y sacerdotes santos, enseñaba reverencia hacia un Dios santo. 2. Al demandar obediencia exacta, enseñaban total sumisión a las leyes de Dios. 3. Al requerir un animal de gran valor, mostraban el alto costo del pecado y mostraban la sinceridad de su compromiso con Dios. Un olá, dice el Jomás Leví, u ofrenda de elevación puede ser traída por alguien que cometió intencionalmente un pecado por el cual la Torá no prescribe castigo, por alguien que dejó de cumplir un mandamiento activo, por alguien que planeó hacer un pecado mas no lo llevó a los hechos, y por todos los que ascienden a Jerusalén a las 3 festividades de peregrinaje. Por analogía, puede ser ofrecida por todos aquellos que deseen elevar su nivel espiritual. El perfecto estado de salud de la ofrenda simboliza que cuando un israelita desea acercarse a Dios, debe hacerlo con todas sus facultades y sin omitir ni reservarse nada. Y a cambio de ello, la Torá promete una vida en la que incluso el dolor y la muerte dejan de causar ansiedad en exceso, dice Rabbi Hirsch. Por su lado, Rashi y la Sifra dice que nadie puede ser forzado a traer una ofrenda. Por ello, si alguien está jurídicamente obligado a hacerlo, una corte rabínica puede coaccionar a tal persona hasta que exprese su voluntad de allanarse a cumplir esa obligación. La legislación relativa al culto de los sacrificios comienza por la Olá, el holocausto. Vienen posteriormente las otras 3 categorías: Shelamins, de carácter remunerativa, el Asham, de carácter delictiva, y Hatak, de carácter expiatoria. Olá, holocausto, alude a que se quemaba por completo sobre el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el altar y en parte se ingerían. El Pasuk nos habla entonces acerca de la ofrenda, Olé ve yoret, literalmente la ofrenda que sube y baja. Ofrendas que suben y bajan significan también que la petición del oferente subía y la respuesta del Eterno bajaba. También era llamada así debido a la posición económica de cada israelita. Un individuo rico debía donar una vaca, el de la clase media un pájaro, y el pobre le exigía solamente llevar ofrendas de harina. En la Olá todo tiene que ser quemado. Ello significa que como creyente y siervo del Altísimo no podemos dejar nada de nuestra vida para nosotros mismos. Según la Cábala, este tipo de ofrenda representa la energía de muerte que ayuda a apartar las energías de muerte, y es que es un arma que debilita al ángel de la muerte. La imposición de las manos, versículo 4. Luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda o la del animal, y le será aceptado como expiación por él. Esta acción es una señal de aprobación y consentimiento del ofrendante, aceptando que todo lo que se le hace al animal es para expiar la falta cometida por él.
Cabe aclarar que en este caso el Corbán Olá se trata de pecados cometidos con el pensamiento. Este hecho evidencia otro de los propósitos de la ley de sacrificios, porque para que un pecado sea perdonado, además de la sanción correspondiente, requiere de la confesión del pecador y su sincero arrepentimiento. Estas indispensables y principales condiciones se cumplían al acudir el pecador al santuario y presentarse ante el Cohen con su corbán. El sacerdote de turno le preguntaba por el motivo de su ofrenda y el pecador le confesaba su falta. Enseguida el Cohen le hacía tomar conciencia de la gravedad de su pecado y le inducía a arrepentirse. Solo después de ese proceso y tras haber apoyado el pecador su mano sobre la cabeza del animal, procedía el Cohen a sacrificarlo. Al ofrendar el corbán, el israelita debía colocar sus manos sobre el animal como referencia a una falta que cometió a través de la acción. Debe confesar su error y de esta manera se expiaba la falta cometida. La imposición de manos actúa como canal de transmisión del alma del oferente hacia el animal. El animal es ofrendado como sustituto del hombre. Esta imposición implica fundamentalmente tres cosas. Identificación. El animal representa al que impone las manos, son uno. 2. Transmisión. El pecado es transmitido al animal. 3. Sustitución. El animal muere en lugar del hombre pecador. Degollamiento del animal. Versículo 5. Luego que sacrifique al vacuno ante Hashem en el patio del santuario, la asará, entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. El que degollaba el animalito no necesariamente debía ser un sacerdote, y el que desollaba, quitaba la piel al animalito, tampoco tenía que ser específicamente un sacerdote. Podría ser el mismo dueño del animal. Sin embargo, sí se requería que los Coanín presentaran la sangre en el Misbea, altar de los sacrificios. El Cohen estaba parado afuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las cuatro paredes del mismo por su lado exterior. La sangre se salpicaba dos veces, una vez en el vértice noroeste y una vez en el vértice sudoeste, de modo que dos salpicaduras alcanzaban par para las cuatro paredes. Este es el significado de la expresión alrededor. En otros versículos, esta misma expresión se tradujo como contra las cuatro paredes del altar. El donante debía llevar personalmente un animalito al atrio del templo o Mizcán y era su obligación transportarlo. Cada día tiene su propio birur, es decir, proceso de clarificación y rectificación. En otras palabras, cada día es un nuevo día, una nueva creación con sus propias y únicas cualidades. También la persona es una nueva creación cada día. Por ello, las responsabilidades del hombre cambian día a día, pues Dios lo coloca en nuevas circunstancias para que pueda mejorar de diferentes maneras. Más aún, los nuevos desafíos que confrontan a la persona corresponden a las rectificaciones que debe realizar en ese día en particular, pues es posible cada día rectificar chispas de santidad que no podían haber sido rectificadas anteriormente. Traemos un sacrificio diario para separar el nivel animal del nivel humano y elevar las chispas de santidad hundidas en los ámbitos inferiores. Durante el día los pecados hacen que la persona descienda del nivel humano al nivel animal. Como dicen nuestros sabios, ella cometió un acto animal, que su sacrificio sea de alimento para animales. Tratado de Sotá 14a. Al ofrecer el sacrificio animal diario, incluso de manera simbólica, sacrificamos nuestro comportamiento y tendencia animal y volvemos al nivel humano, dice Ilukitei Alajot. Tipos de holocaustos. Versículo 6. Luego deberá quitársele la piel a la ofrenda olá y deberá trozarla. En la olá, holocausto, hemos dicho que todo tiene que ser quemado.
significando que como hijos de Hashem no podemos dejar nada de nuestra vida para nosotros mismos. Todo debe entregársele al Padre Celestial, pieza por pieza. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Y es que hay tres clases de olá representadas en este capítulo. Primero, la del ganado mayor. Dos, en el capítulo 1, versículo 10 del rebaño. Y en el capítulo 1, versículo 14 de las aves. El Eterno da la oportunidad para los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de paloma, ellos podrían entonces dar harina, aceite de oliva, incienso y sal. Lo veremos más adelante en Vallicra, capítulo 2, versículo 1 y los versículos 4 y 13. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para la entrega de ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Hashem. El rico da más y el pobre da menos. Hashem mira el corazón y sabe cuándo una persona ofrece según sus posibilidades. Versículo 7. Y pondrán los hijos de Aarón, el sacerdote, el fuego sobre el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. A pesar de que siempre había un fuego celestial en el altar, lo veremos en el capítulo 9, versículo 24, se les ordenaba entonces a los Coanim que añadieran fuego de origen profano, dice Rashi. Por otra parte, nuestro versículo les asigna exclusivamente a los Coanim la responsabilidad de disponer y arreglar los leños en el altar. Ahora, el término Cohen es aquí superfluo, pues era bien conocido que Aarón era el Cohen. De ahí que a partir del empleo del mismo, los sabios derivaron que el servicio de un sacerdote no es válido a menos que actúe como Cohen, lo que se logra por medio de vestir las prescritas vestimentas sacerdotales, dice Rashi. Ahora, en verdad, un fuego descendía milagrosamente de lo alto, que consumía la ofrenda, y no obstante era un mandamiento para los sacerdotes encender fuego ellos mismos sobre el altar. De esto derivamos, dice la Torat Emet, que uno no debe conformarse con las buenas cualidades con que fue dotado de lo alto, sino más bien debe encender su propio fuego y trabajar con dichas cualidades innatas hasta llevarlas a un nivel sublime de refinamiento, porque existe una diferencia abismal entre buenas cualidades recibidas por herencia que buenas cualidades producto del trabajo de uno con el propio ser. La grasa santificada, capítulo 1, versículo 8. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. Membrana de grasa. En hebreo se dice padar. Es la membrana grasa que cubre el aparato digestivo, lo primero que se ofrece del animal. Además de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, que significa cabeza de toro, uno y primero. Así que lo primero que se entrega es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo que primero hay que entregar a Hashem para ser quemada. El Rab Shaul de Tarso nos dice: debido a todo esto os exhorto, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable a Dios, que lógicamente equivale al servicio del templo. Romanos capítulo 12, versículo 1 es un texto tomado del Código Real. Ofrendas ígneas, versículo 9. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente con agua, y el sacerdote deberá quemar todo el animal sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. Se le denominan ofrendas ígneas a aquellas que eran pasadas por fuego, quemadas en el altar, como veremos en el versículo 17. El consumo de las partes interiores del animal por el fuego se refiere al asiento de los malos sentimientos, que según el lenguaje de la Torá se encuentran en los riñones de la persona. El propósito de la incineración es consumir o destruir los restos de la ofrenda. El propósito de la ofrenda, a saber que las partes de la misma se elevan hasta Dios como símbolo de las aspiraciones propias del dueño de la ofrenda, dice el Jumás Leví. Ahora, los versículos 10 al 13 nos hablarán sobre las ofrendas de elevación de ovejas y cabras.
Y es que Abarbanel comenta que la Torá enumera las tres variedades de ofrendas de elevación de ganado bovino, de ganado ovino o caprino y de aves, en párrafos por separados para dar a entender que si la persona puede asumir el costo de ofrendar un toro, entonces debe hacerlo, y si no, debe ofrendar una oveja o un cabrito. Mas si no puede ni siquiera con esto, debe entonces ofrendar un ave. En tanto la persona sirva a Dios según su capacidad, se le aprecia su ofrenda y se le recompensa como lo afirmaron los sabios. No importa si la persona hace mucho o poco, siempre y cuando su intención sea hacerlo en aras del cielo. Tratado de Berajot 5b. Los versículos 10 al 11. Y si su ofrenda o la fuese del ganado menor de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar ante Hashem, y salpicarán los hijos de Aarón, los Coanim, su sangre en el altar en todo su derredor. Este tipo de ofrendas están conectadas con el ego. El lado septentrional se define el punto donde se sitúan las fuentes de los elementos materiales y terrestres. El lado norte simboliza en este sentido los factores físicos y los instintos naturales. La inmolación mediante el acto de la Shejitá en el lado norte significa en esta perspectiva el rechazo o abandono de las fuerzas animales puramente físicas e instintivas. También el sacrificio es conducido hacia ese punto donde terminará su existencia animal, antes de que su sangre sea esparcida sobre lo alto del altar. Y eso se refiere entonces a los sacrificios llamados Kodshe Kodoshim, del más alto grado de santidad, tales como el Hatab o la Beasham, que son ofrecidos no como ofrendas voluntarias, sino en expiación de los pecados y de los delitos, pues son los elementos de la vida física e instintiva los que se encuentran en el origen del mal y del pecado, señala Rabbi Hirsch. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torah. Shalom.